Hola, comenzamos con el último video sobre este tema 9 que trata algunos aspectos de la serie de Fourier. Vamos a hablar ahora de la serie de Fourier de senos y de cosenos. Veníamos hasta ahora hablando de la serie en la que aparecían senos y cosenos y que eran las que habían aparecido cuando estábamos trabajando con la difusión de calor en un anillo circular. Pero vimos que cuando las condiciones de Dirichlet teníamos condiciones Dirichlet en los dos extremos de un alambre de longitud L, las series que aparecían eran series de senos. Cuando las condiciones eran de las dos de tipo Neumann, teníamos una serie que era solamente de cosenos, y cuando teníamos una condición de Dirichlet y una de Neumann, podía ser de cosenos o de senos, pero en lugar de tener n pi x sobre L, teníamos un entero menos un medio pi x sobre L. Muy bien, para hablar de esto necesitamos recordar el concepto de función par e impar. Una función se dice par si f de menos x es lo mismo que f de x para todo x, es decir, simétrica con respecto al eje y. El ejemplo típico es la función coseno. Y se llama impar si f de menos x es menos el valor de f de x. Estas son simétricas con respecto al origen y el ejemplo clásico es la función seno de x, una cosa así. En el ejercicio 9.4 vimos que el producto de dos funciones pares resulta par. Esto es similar a la regla de los signos. El producto de dos funciones impares también es par. El producto de una función par y una impar da impar. Y cuando integro una función impar, como es simétrica con respecto al origen, si la integro en un intervalo simétrico, por ejemplo, entre menos L y L, esta parte negativa de aquí compensa con esta positiva y da 0. Eso es un gráfico, pero vimos la demostración en el ejercicio 4 que si integramos en un intervalo simétrico una función impar, su integral da 0. Y si integra una función par, que es simétrica con respecto al eje y en un intervalo simétrico, me da el doble de la integral de lo que está a la derecha. Es decir, esta área es el doble del área de esta mitad que está del lado derecho. Muy bien, entonces estos resultados usaremos en lo que sigue. Entonces, tenemos una función f definida en el intervalo menos LL. Seguimos con lo de la clase del video anterior. Sus coeficientes de Fourier están definidos de esta manera. El A0 es el promedio de la f, 1 sobre 2L por la integral entre menos L y L de la f. El A sub n es 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por el coseno de n pi x sobre L. Y el B sub n, 1 sobre L por la integral de la f multiplicada por el seno de n pi x sobre L. Muy bien, ahora observemos lo siguiente. Si la función que tengo dada es una función par, entonces el A0 es que estaba definido de esta manera. Como es par, la integral entre menos L y L de la f resulta 2 veces la integral entre 0 y L. Por lo tanto, este 2 se cancela con este 2 y me queda 1 sobre L por la integral entre 0 y L, que es lo que tenemos escrito acá. Y de la misma manera, si la función f es par, multiplicada por el coseno que es par por par me da una función par. Entonces esta integral es lo mismo que 2 veces la integral entre 0 y L de f de x por el coseno. Por eso tengo este resultado. ¿Y qué pasa con los coeficientes b sub n? Bueno, si la función es par, esta función es par, el seno es impar, el producto también es impar, como vimos en la diapositiva anterior, y por lo tanto la integral en este intervalo simétrico da 0. Entonces, conclusión, cuando la función es par, los bn son 0 y los coeficientes a sub 0 y a sub n se calculan de esta manera. ¿Qué ocurre cuando la función es impar? Bueno, cuando la función es impar,
¿qué ocurre acá? Estoy integrando en una función impar en un intervalo simétrico, por lo tanto esto da 0. Cuando la f es impar, como el coseno es par, este producto es impar y nuevamente integrar de una función impar en un intervalo simétrico da 0. Y para el cálculo de los b sub n resulta que la f dijimos que es impar, el seno es impar, este producto es par, y por lo tanto esta integral es lo mismo que el doble de la integral entre 0 y L de la f por el seno. Entonces, tenemos estas fórmulas. Cuando la función es impar, todos los coeficientes a sub 0 y a sub n son 0, y los b sub n se calculan de esta manera. Entonces, lo interesante de esta fórmula de aquí abajo es que las integrales solamente involucran integrales entre 0 y L. Ya nos podemos olvidar de lo que ocurre a la izquierda del 0. Solamente miramos el intervalo 0. Entonces ahora tomemos una función definida en 0L y vamos a definir la serie de Fourier de senos de f como esta suma de n igual 1 a infinito de b sub n por seno de n pi x sobre L, con los b sub n calculados como las fórmulas que obtuvimos en la página anterior, calculados por esta fórmula, los que corresponderían a una función impar. Y la serie de Fourier de cosenos de una misma función f se define como a sub 0 más la suma de n igual a 1 infinito de a sub n por coseno de n pi x sobre L, donde la sub 0 y los a sub n se calculan como lo que correspondía a una función par si la teníamos definida de los dos lados, entre menos L y L. Entonces, nuevamente, tengo una f definida solamente en 0L, defino la serie de Fourier de senos con los coeficientes Bn definidos de esta manera, y la de cosenos con los coeficientes de b a sub n definidos de esta manera. No, los Bn, aquí los Bn no aparecen, que es lo mismo que si fueran Bn igual a 0, subliminalmente, y acá la 0 como que fuera 0 y los An fueran todos 0. Bien, entonces, viendo estas definiciones, y esto era lo que nos aparecía cuando resolvíamos el problema de difusión con condiciones Dirichlet, y este que nos aparecía cuando resolvíamos con condiciones de tipo Neumann. Viendo estas definiciones, aparece la necesidad de hacer la siguiente definición. Tengo una función definida en 0L, vamos a hacer un dibujito. Por ejemplo, una función que hace así. Definimos la extensión par de f como la función que coincide con f de este lado, imaginemos que aquí está el L, y que resulta par. Entonces, para que resulte par tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Entonces la definición es simplemente, bueno, f sub p como extensión par es la f de x entre 0 y L, esta parte ya estaba, pero entre menos L y X y 0, digo, para cada X que yo tome aquí, si quiero saber cuánto vale F ahí, tengo que mirar el menos X, que es el opuesto, que está de otro lado, de esta altura. Esta misma altura es la manera de definir. Y así de simple defino una función. Esta función F sub P está definida en todo el intervalo menos L. Para los X a la derecha del 0 es la F original y a la izquierda es la función reflejada. Y la extensión impar de la función, imaginemos que tengo la misma función. Entonces hago los ejes y hago, digamos, la misma función. Y la extensión impar tiene que ser la función gráficamente simétrica con respecto al origen, por lo tanto tiene que ser una cosa así. Y entonces, para que coincida con lo que va a converger después la serie de Fourier, en el 0 la defino como 0, sin importar el valor que tome de ese lado. Pues ese 0 justamente el valor medio entre estos dos límites, cuando los límites laterales existen. Entonces, ¿cómo se define?
esta función extensión impar. Se define de la siguiente manera. Cuando el x está entre 0 y L, se define tal cual como la f. Hasta acá. En el 0 se saca la definición que tenga, se elimina. En 0, en x igual a 0 vale 0 de este punto de acá. Y cuando el x esté entre menos L y 0, por ejemplo, si tomo este x que está entre menos L y 0, para saber cuánto vale la f en este punto, tengo que fijarme cuánto vale la f en el opuesto, que es menos x. Si no tomo ese valor de f, sino menos ese valor. Entonces me da la gráfica de esta cosa simétrica acá, que termina en ese punto, y ahí no está definido. Entonces, esa es la extensión impar de la función f. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Si yo tengo una f definida en el intervalo 0L, cuando miro la serie de Fourier de senos de f, es lo mismo que mirar la serie de Fourier completa, la que vimos en el video anterior de la extensión impar de la f. Cuando mire la serie de Fourier de cosenos de la f, es lo mismo que mirar la serie de Fourier completa de la extensión par de la f. Es decir, la serie de Fourier de senos de f es la serie de Fourier completa de la extensión impar, y la serie de Fourier de cosenos de f es la serie de Fourier completa de la extensión par. Bien, veamos cómo se demuestra esto, o cómo se termina de entender por qué esto es cierto. Si yo miro la serie de Fourier de senos de una función f, está definida como la suma, esta que está acá, la suma de n igual a 1 infinito de b sub n por seno de n pi x sobre L, con b sub n definido como 2 sobre L por la integral entre 0 y L de f de x por seno de n pi x sobre L. Esa es la definición de la serie de Fourier de senos. Pero ahora, si yo agrego la definición de A0 igual a 0 y todos los AN igual a 0, y los BN, esto que acabo de definir, estos BN, que son integral 2 sobre L de f de x, coinciden con la integral de 2 sobre L por la integral entre 0 y L de la extensión impar. ¿Por qué? Porque siempre que yo la miro entre 0 y L, estoy mirando la f. Las extensiones, estas que están definidas acá y acá, coinciden, la fi es lo mismo que la f si la miro en el intervalo 0L. Y la fp es lo mismo que la f en el intervalo 0L. A la izquierda son otra cosa porque la f ni siquiera estaba definida. Entonces, este b sub n es el coeficiente de Fourier de la serie de senos de la f. Pero también, como la fi es impar, eso es lo mismo que la integral entre menos L y L, es que 1 sobre L por la integral entre menos L y L de la fi de x por el seno de n pi x sobre L diferencial x. Por lo tanto, estos A0, AN y BN son los coeficientes de Fourier de la serie completa, las del video anterior, de la función extensión impar de la f. Y entonces, cuando escribo esa suma, como todos estos A son 0, esta es la serie de Fourier completa de la extensión impar de la f, y por lo tanto coincide con la serie de Fourier de senos de la f. Entonces, resumiendo, esta es la demostración de la primera afirmación, la segunda es similar y no la vamos a hacer, pero lo importante es entender lo que dice esta afirmación. Cuando yo mire una serie de Fourier de senos de una función es lo mismo que mirar la serie de Fourier completa de la extensión impar. Cuando mire la serie de Fourier de cosenos es lo mismo que mirar la serie de Fourier completa de la extensión par. Entonces, escribamos ahora, interpretamos los resultados de convergencia en este nuevo contexto. Supongamos que tengo una función C1 a trozos en el 0L nada más.
cuando mire las sumas parciales de las series de Fourier de senos, van a converger puntualmente, es decir, en cada x, ¿a qué función? A la función arreglada de la f cuando la mira entre 0 y L, y 0 cuando el x es 0 o el x es L. A ver, razonemos un poquito de esta manera. Si yo tengo una función f, vamos a seguir con un dibujo similar al de hoy, una función f definida como esta, en el intervalo 0L, entonces la serie de Fourier de senos de esta función f coincide con la serie de Fourier completa de esta función, que es su extensión impar. Esta es la f, y vamos a hacer la extensión impar, coincide con la f acá, la hago así para que se vea, y esta es la extensión impar. Entonces, la extensión impar vale 0 acá. Entonces, la serie de Fourier de senos de f es lo mismo que la serie de Fourier completa, la del video pasado, de la extensión impar de la f. Entonces, la serie de Fourier completa de la extensión impar, ¿a qué tiende? A la bueno, al tomar las infinitas términos, es la arreglada de la función impar. O sea, la arreglada de la función impar, ¿qué va a ser? Fíjense, el límite por derecha y por izquierda en 0 dan un valor otro, y justo si este valor fuera, por ejemplo, 1, este va a ser menos 1, porque es el simétrico, o sea que el 0 es justo el promedio entre los límites laterales. Y si me acerco aquí por izquierda, es lo mismo que menos el límite aquí por derecha, por lo tanto, en este extremo tiene que ser 0 y en este 0 porque estoy pensando en la continuación periódica de esta función al intervalo L, 3L y demás. O sea que la serie de Fourier de senos, que dijimos que coincide con la serie de Fourier completa de la extensión impar, converge a la arreglada de la extensión impar. ¿Y qué es la arreglada de la extensión impar? Bueno, en el 0 es 0, en L es 0, y eso es lo que está escrito en esta línea. Y en cualquier punto del intervalo, por aquí, es el promedio de los límites laterales. En este caso la función es continua y por lo tanto es lo mismo. En un caso más raro, podríamos tener una situación como esta. Por ejemplo, podríamos tener una función que fuera, perdón, tenemos la f, la f está definida aquí a la derecha. Podría ser así en 0L. Entonces, ¿cuál es la extensión impar de esta función? Esta función que sigue así, a ver si me sale, y así. Y en el L, perdón, esa es la extensión impar. Para que sea simétrica. Más o menos así el dibujo. Ahora, la función, dijimos, la serie de Fourier de senos de la f es lo mismo que la serie de Fourier de la extensión impar de la f. Esta es la que tenemos aquí dibujada, es la extensión impar de la f. Toda. Esto también es parte de la extensión impar de la f. ¿A qué converge la serie de Fourier? La serie de Fourier de la FI es la FI arreglada. ¿Qué es la FI arreglada? Bueno, en los puntos donde es continua es lo mismo que la FI. En este punto donde es discontinua es el promedio de los límites laterales. ¿Pero de quién? De la FI, pero de este lado la FI es la F. Por eso, en los puntos X entre 0 y L es el promedio de los límites laterales de la F original. Y en 0 vale 0, como vimos en el ejemplo anterior, y en L tiene que valer 0 porque es el promedio entre este límite y este. Pero si
este límite fuera A, este es exactamente menos A. Por eso vale este teorema, cuya demostración es esencialmente lo que acabamos de decir. En el caso de la serie de Fourier de cosenos, que tengo una función, como siempre las hipótesis C1 a trozos, las sumas parciales de la serie de Fourier de coseno convergen a la arreglada de f entre 0 y L. Aquí está mal, esto es 0 menor, x menor que L, y en los extremos a los límites por derecha e izquierda. Observemos lo siguiente. Si tengo una función f como esta, por ejemplo, en este caso es continua, además de C1 trozos, la serie de Fourier de cosenos coincide con la serie de Fourier de cosenos, con la serie de Fourier completa de su extensión par, pero su extensión par aquí parte del mismo punto y aquí llega al mismo punto que acá. O sea, la extensión par no genera ninguna nueva discontinuidad. Cuando yo hago la extensión periódica, me queda esto. Y así se sigue repitiendo. Entonces, en principio, la serie de Fourier de coseno va a converger a esta cosa que está acá, que es la arreglada de la f original. En este caso la arreglada es la f porque es continua, y en los extremos coincide con lo que vale la f en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Vamos a hacer otro ejemplo para explicar un poquito más los casos raros. Si yo tengo una función, por ejemplo, la f original es discontinua, pero además en L, este es el valor que toma en L, su extensión par, lo voy a hacer de otro color, es la función simétrica así, su extensión par es así. Entonces, cuando yo le aplique, calcule la serie de Fourier, dijimos la serie de Fourier de coseno de la f es lo mismo que la serie de Fourier de la extensión par. ¿A qué va a converger? En estos puntos de continuidad converge a la f extensión par. Del lado derecho es lo mismo que la f. En este punto de discontinuidad va a converger al valor medio entre los dos límites laterales. Y en este punto, fijémonos que si hago la extensión periódica, esto sigue para acá arriba, porque es esta misma partecita de acá que va para allá. Y de este lado hace así. O sea que en este punto, en los dos límites laterales, de los dos lados, coinciden, porque esto de acá es una copia de esto simétrica. O sea que este valor en un punto no interesa. ¿Por qué? Y porque los coeficientes están calculados con integrales. Las integrales, el valor de la función en un solo punto no puede hacerla cambiar. Entonces, en L, el valor de la serie de Fourier es justamente el límite por izquierda de la f. Y en el 0, de la misma manera, el valor es el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Muy bien, esa es una interpretación de esto. Y veamos qué más podemos decir. ¿Cuándo vamos a tener convergencia con orden, uniforme y con un orden que podamos medir, con un 1 sobre n de la serie de Fourier de senos? Bueno, yo lo que voy a necesitar es que la FI, la serie de Fourier de senos es lo mismo que la serie de Fourier de la extensión impar. Entonces lo que necesito es que la extensión impar sea C2, y que la FI en L sea lo mismo que la FI en menos L, y que la FI' en L sea lo mismo que la FI' en menos L. Ahora, dibujo acá abajo. La extensión impar de una función es una cosa así.
Entonces, para que esta función sea continua y pueda hacerse 2, necesito que en 0 valga 0. O sea, esta está prohibida para tener continuidad. Necesito que en 0 valga 0 y haga así, para que la extensión impar sea así. Ahora, en L y en menos L tienen que valer lo mismo la función. Y esto no lo cumple. ¿Qué tiene que pasar para que la extensión impar valga lo mismo? Tiene que valer 0 para que esta también valga 0 y valga lo mismo. Entonces, la serie de Fourier de senos va a converger uniformemente y vamos a tener esta cota del error, donde dice que es 4L cuadrado máximo de la derivada segunda sobre pi cuadrado por 1 sobre n, siempre que la f sea C2. Pero además tiene que cumplir que f de 0 valga 0 y f de L valga 0. Lo que acabamos de ver para que esta serie de Fourier de senos coincida con la serie, tenga una convergencia uniforme. ¿Cuál es la manera de acordarse de esto? Pareciera muy complicado. Bueno, la manera de acordarse es la siguiente. La serie de Fourier de senos, aparece cuando yo estoy estudiando el problema de la difusión del calor con condiciones de borde-Dirichlet. Entonces, las condiciones de borde-Dirichlet son que la U valga 0 en los extremos. Entonces, lo que estoy pidiendo es que la condición inicial también sea temperatura 0 en los extremos. Eso se conoce como una condición de compatibilidad. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando miro la serie de Fourier de cosenos? Bueno, yo lo que necesito es que la función, tengo una función que puede hacer cualquier cosa así, y yo lo que quiero es que la extensión par, vamos a hacerla de nuevo, la extensión par de esta función sea C2. Pero fíjense, si esa es la función, la extensión par es una cosa así. Y necesito que sea C2. Pero aquí tengo un ángulo. Ese ángulo, la única manera de que no existe que sea suave acá, para que pueda ser C2, es que f' en 0 sea 0. Entonces, para evitar ese ángulo, que la función sea suave, necesito f' en 0 sea 0. Y ahora miremos de este lado. De este lado, la derivada es positiva. Y de este lado, la derivada es negativa. Yo necesitaba, para el teorema de convergencia uniforme con orden, que f' en menos L, y en este caso estamos mirando la extensión par, sea lo mismo que f' de la extensión par en L. La única posibilidad de que eso sea cierto es que esta derivada también sea 0. Miremos un poquito. Si yo hago un nuevo dibujo, tomo una función con derivada 0, una función con derivada 0 y la repito para que sea par, ahora sí, esta función, si yo la pego aquí, me va a quedar bien con derivada 0 y aquí también. Entonces, para que la serie de cosenos converja con orden y tener una estimación del error en términos de n, donde n es la cantidad de términos que sumo, necesito que además de ser C2, se cumpla esta condición de compatibilidad, que es lo mismo que la condición de borde de la ecuación de difusión en la que aparecen las series de cosenos, es que la derivada sea 0 en los dos extremos. Bien, y algo similar ocurre cuando usamos las series en las que aparece seno de n menos un medio pi x sobre L. Estas eran las series, estas funciones aparecían al resolver por variables separables el problema donde teníamos condición de Dirichlet u igual a 0 en el extremo izquierdo y derivada de u con respecto a x igual a 0 en el extremo derecho. Por eso, para que tener esta convergencia con orden y tener esta estimación, hace falta que la f en 0 valga 0, que cumpla esto, y que la derivada de la f en el extremo derecho sea 0. Y de la manera similar, cuando tengo una serie de los cosenos de n menos un medio pi x sobre L, las estoy llamando f sub serie de Fourier de cosenos tilde, modificada, esta la llamé serie de Fourier de senos tilde,
para tener el mismo resultado de convergencia con la misma cota del error, lo que necesito es que la derivada sea 0 en el extremo izquierdo y la función sea 0 en el extremo derecho, porque esas eran las condiciones de borde bajo las cuales aparecían estas funciones. Entonces, la condición de compatibilidad sobre f es que f' en 0 sea 0, derivada 0 aquí, como esto, y la misma que cumplen los cosenos estos, y que f en L sea 0. Muy bien, este es un video probablemente para ver con muchas pausas y tranquilamente. Lo que vamos a hacer ahora es una aplicación de esto para resolver una ecuación de difusión. Entonces consideremos la ecuación u sub t igual a uxx, u en 0 t igual a 0 y u en 1 t igual a 0, así que tenemos condiciones de Dirichlet, las dos extremos iguales a 0, y la u en x0 vale x cubo menos x. Y lo que se pide es hallar una solución aproximada a u sub n, es decir, sumar n términos de la solución en serie, de manera que este error sea menor o igual que 0,01. Bueno, nosotros sabemos que la solución de este problema aparece como una serie de senos, suma de bn, seno de n pi x sobre L, por e a la menos, y aquí el coeficiente es 1, o sea que es n pi sobre L cuadrado por t, con la suma de n igual 1 hasta n. Estas son soluciones aproximadas. Y sabemos que un de xt menos u de xt es menor o igual que el máximo error que se comete en x para el t igual a 0. Por el principio del máximo, el error se ocurre en el extremo izquierdo, por lo tanto, perdón, en el extremo en t igual a 0, por lo tanto tenemos que el máximo error se comete al principio en t igual a 0. Ahora, ese máximo error es la diferencia entre la suma de las... Vamos a escribirlo ya que tenemos notación para esto, vamos a usarlo. Cuando tomo t igual a 0 en esta fórmula, me queda esto que está acá. Y no dije cómo calculábamos esos b sub n, pero esos b sub n eran los coeficientes de Fourier de esta f. U2 sobre L integral. En este caso estamos con L igual a 1, así que podríamos simplificar un poquito. Las Bn es 2, integral entre 0 y 1 de x cubo menos x por el seno de n pi x sobre x. Bien, o sea que aquí lo que tengo ahora es el error entre la serie, la n términos de la serie de Fourier de senos de esa f menos la f. Escribo f porque es un poquito más breve que escribir x cubo menos x. Pero esta la estudiamos, esta función justamente es así. X cubo menos x es así. Y justamente su extensión impar es este dibujo que también tiene la fórmula x cubo menos x, porque la función x cubo menos x de entrada ya era impar. Por lo tanto, la serie de Fourier de senos es lo mismo que la serie de Fourier de esta, y que ya habíamos estudiado que el error era menor o igual que 0,01 si tomábamos n mayor o igual que 244. Por lo tanto, una solución aproximada que cumple esto es la u, llamémosla u tilde de xt, igual a suma de n igual 1 hasta 244 de bn el seno de n pi x por e a la menos n pi cuadrado t, con bn calculados de esta manera.
Faltaría calcular eso, pero queda como ejercicio para el lector interesado. Entonces tenemos una manera de calcular, de saber cuántos términos de la serie hay que sumar para tener un error menor que una tolerancia deseada. Y sabemos que cuantos más términos sumemos, menor será el error. También estamos haciendo uso intensivo del principio del máximo, que nos dice que el error que cometamos en la U es siempre menor o igual que el error que se comete al aproximar el dato inicial F. Muy bien, y con esto terminamos el capítulo 9 y nos vemos para aprender cosas en el próximo capítulo donde resolveremos la ecuación de Laplace.